Bueno, ahí va a iniciar la grabación. Ahí está la grabación. Bueno, traumatismo de tórax. ¿Está bien? O trauma torácico. Acá miren esta imagen que, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. ¿Verdad? Miren lo que es esto, ¿eh? Qué, qué facada, ¿eh? Traumatismo de tórax. Puede ser abierto o cerrado, ¿verdad? Vemos aquí. Traumatismos abiertos son muy frecuentes por arma blanca. Muy frecuentes. Miren lo que es esto, ¿eh? Acá hay un pequeño principio que se puede llevar en cuenta. Eh, Hay preguntas a veces de pruebas por ahí. Y algunas literaturas hablan que no hay que extraer el objeto cortopunzante, ¿verdad? Si es posible estabilizar y llevar al hospital, ¿verdad? Y retirar una vez que hay un equipo quirúrgico preparado, ¿verdad? Por las posibles lesiones que puede ocasionar al retirar, por ejemplo, o mismo que haya atravesado un vaso y está tal vez no está con una hemorragia masiva y al retirar empieza a sangrar. Entonces, la conducta es inmovilizar, ¿verdad? Es muy difícil, pero por lo menos para las pruebas, para los exámenes, esa es la respuesta. Estabilizar el arma blanca, el objeto cortopunzante. No retirar, estabilizar. Hasta llegar al hospital cuando hay un equipo ahí preparado. Traumatismo torácico. Me sale muy bien acá la imagen. Bien lo que es. Este, por ejemplo, un trauma cerrado. Ahora aquí, dependiendo de la profundidad de esto, hay un parámetro clásicamente que se lleva en cuenta que es la pleura parietal. Lembra de anatomía, ¿verdad? La pleura. Ahí después le voy a mostrar unos videos así con algunos recuerdos de anatomía para poder en, ver mejor, ¿verdad? Esto es un traumatismo cerrado, ¿verdad? Bueno, trauma de tórax. Entonces, cualquier agresión o trauma dice sobre las paredes del tórax que producirá un daño en la estructura sólida y partes blandas comprendidas en la caja torácica y faltó acá colocar, y su interior, ¿verdad? Entonces, el tórax, como clásicamente se conoce, tiene un continente, que es la pared, y un contenido, ¿está bien? 20 a 25% de la muerte por trauma corresponde al trauma torácico. ¿Está bien? Bueno, este es un concepto clásico nomás para recordar, ¿verdad? Si bien estuve mirando algunos cursos de Revalia y cosas así, eh, no clasificaron así, en eso que he visto por lo menos, pero seguro que hay otros que sí. Esto es clásico, un clásico, tan Michans en los libros clásicos y se pregunta siempre por los hospitales. Llevar en cuenta la pleura parietal, ¿verdad? La pleura parietal, para definir si es abierto o cerrado. Si la lesión atraviesa la pleura parietal, vamos a ver un poco qué tal estamos. Vamos a ver pleura parietal, opa. Pleura nomás. Vamos a utilizar un poquito acá esta imagen para relembrar un poco. Recuerda mismo anatomía seguro, ¿verdad? Entonces, acá estamos ya. Recordando que los pulmones, bueno, están en el tórax y tienen unas envolturas que son las pleuras, ¿verdad? El lado derecho y el lado izquierdo están separados entre sí. La pleura es una membrana serosa que tiene dos capas, ¿recuerdan? ¿Verdad? Y tiene líquido, tiene una cavidad pleural, ¿está bien? Tiene líquido ahí adentro. ¿Eh? Algunos dicen 5 ml, otros 10, otros 15. Podemos decir 5 a 15 ml, normal, ¿verdad? Hay líquido ahí. Si eso aumenta, ya es anormal, ¿verdad? Inclusive puede haber líquido ahí, o pus, sangre, ¿verdad? Que lo que son eso como hemotórax, ¿verdad? O inclusive puede haber aire ahí, que se conoce como neumotórax. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces aquí, si me va a mostrar esta imagen, la pleura parietal.
y la pleura visceral está adherido al pulmón, ¿está bien? Y la parietal está en relación con las paredes del tórax, ¿está bien? Entonces, para trauma torácico, recordar pleura. Es una membrana serosa, envuelve a los dos pulmones, están separados, no están comunicados por suerte, ¿verdad? Porque imagínense que haya una neumonía en este lado, una neumonía complicado con un derrame pleural, eso van a hacerlo en clínica y cosas así. Y se comunica, si se complica con un derrame pleural, y si está comunicado una pleura con otra, entonces el líquido purulento pasaría tranquilamente ahí, ¿verdad? Pero por suerte está separado. Entonces, son dos membranas independientes, ¿verdad? La pleura parietal derecha e izquierda. Entonces, recordar, y esta pleura parietal es lo que, acá vamos a mirar otra vez esta. Acá vamos, la pleura parietal es la que está adherida a la pared torácica. Y si ese atraviesa la lesión, es lo que clásicamente se considera como traumatismo de tórax abierto. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, vemos esto, miren. Miren este. ¿Qué les parece que esto es? ¿Será que atravesó la pleura parietal? Seguro que sí, ¿verdad? Entonces, penetrante. Y esto, cuando hay equimosis, escoriaciones, esos son signos clásicos de un traumatismo cerrado. ¿Está bien? Apenas puede tener una escoriación también. Y como se dice, a veces puede ser un examen físico. Los traumatismos cerrados, a veces el examen físico puede ser inocente. No hay mucha clínica ahí por fuera. Máximo una escoriación, está un poquito rojo, hinchado, o una equimosis, pero por dentro no sabemos. Bueno, entonces la clásica clasificación, recordar, se atraviesa. Lo mismo ocurre en el abdomen, ¿está bien? En el abdomen se considera penetrante cuando atraviesa el peritoneo, ¿está bien? Recuerda mismo de peritoneo seguro, vamos a ver nomás para rememorar. Peritoneo, ¿está bien? El peritoneo también es una membrana serosa. Acá. También es una membrana serosa, recuerdan, que tiene una hoja parietal, que está así en contacto con la pared, ¿verdad? Acá en la pelvis está en contacto con los órganos pélvicos y aquí en la parte posterior está con los órganos retroperitoneales, no directamente con la pared. Pero bueno, es una definición clásica. Y también en los clásicos definen que cuando es penetrante, atraviesa, cuando la herida atraviesa el peritoneo parietal, se considera penetrante. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, otra vez, todo en biología ya. A ver, vamos a otra imagen de peritoneo más interesante. Creo que da para entender. Son membranas serosas. Todas las membranas serosas del organismo tienen algo en común. Hoja visceral que está adherida al órgano, hoja parietal a la pared y tiene cavidad. Esa cavidad generalmente tiene escasa cantidad de líquido, pero puede aumentar en condiciones patológicas. Puede haber aire acá, que es neumoperitoneo, ¿recuerdan? O hemoperitoneo. Y en una peritonitis saben que ahí se acumula pus. Entonces, en la cavidad peritoneal. A modo de comparación nomás. Bueno, este es algo interesante. Esto tiene que dominar. Dominar. En traumatismo de tórax, cuando antes veíamos, acá dice antes, antes. Eh, Recuerdan luego que la atención al politraumatizado, no sé si ya hablamos en la clase anterior, la atención al politraumatizado consta de dos etapas, una evaluación primaria, ¿verdad? Que es el ABCDE del trauma, ¿recuerdan? ABCDE. Y una evaluación secundaria, que es ya una evaluación más completa, más detallada, de cabeza a los pies, todos los sistemas. ¿Está bien? Evaluación primaria una cosa y secundaria es otra cosa. ¿Está bien? ¿Quién recuerda el ABCDE? Vamos a ver si están despiertos por ahí.
Disculpen si no estoy hablando muy fuerte, muy despacio, es que no es que puedo hablar tanto todavía, pero estamos aquí. Vamos a ver si alguien puede aportar algo acá. ¿Quién está por Vías ahí? aéreas, el primero. A, Las vías aéreas. El, sí, B, Estabilização da coluna cervical, o A. exactamente. Hay un pequeño secreto. Bueno, no hay secreto. Todas las letras A, B, C, D, E sabían que tiene dos componentes. Clásicamente es así, A, vía aérea, ¿verdad? Pero sí o sí le agregamos algo más a todito. Vía aérea y control de columna cervical. ¿Está bien? Al final tienen siempre dos. Vamos por B. B. Respiração. Respiración. Entonces uno E dice assim, oxigenação. exactamente. Eh, respiración y oxigenación o ventilación y oxigenación también puede ser. Ventilación pues es solamente que entre aire, ¿verdad? Pero la oxigenación sí ya es, ahí ya estamos asegurando ya que el oxígeno está llegando a los tejidos, ¿verdad? Porque no es solo que pase aire, puede ser que el aire pase nomás, pero al final no hay una buena hematosis por una contusión pulmonar o por algún motivo. Entonces, no es solo mandar aire, ¿verdad? Tenemos que asegurar ese intercambio. Después C, Perfusão. Controles circulatórios e fluidos venosos. Controle de hemorragias, que seria o caso. exactamente. Entonces dice C, dice circulación y control de hemorragia externa. Entonces tiene dos otras. Perfecto. D, Consciência e Glasgow. puede ser también, o en otras palabras, déficit neurológico y ahí vemos pupila. Pupila. ¿Sabes? Y ahí está el Glasgow, el déficit neurológico. Ahí podemos hablar rápidamente con un Glasgow. Y también miramos pupila. Es el segundo que se incluye. Después la E. Exposição. Y É uma inspeção mais detalhada do paciente. exactamente, Exposição da zona afetada. exactamente. Y lembra que siempre le ponemos dos. Hay uno más. temperatura. Esa control de la hipotermia. Porque al exponerle todo al paciente para observarle detalladamente, ahí puede entrar una hipotermia. Entonces, exposición y control de hipotermia. Entonces, vieron que el ABCDE, más o menos siempre se habla de dos ítems, ¿verdad? Pero van a ver mucha bibliografía ahí, ¿verdad? Pero si combinamos, está muy bien. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, esa es la evaluación primaria, ¿está bien? ABCDE, evaluación primaria, cuando llega el paciente, ¿está bien? Y en la evaluación secundaria es, digámoslo, una historia clínica completa, un examen detallado de cabeza a los pies, ¿verdad? Todos los aparatos y sistemas, esa es la secundaria. Entonces, hay lesiones, cuando hablamos de traumatismo torácico, hay, antes había 6 lesiones clásicas que teníamos que dominar. Sí o sí, porque son potencialmente letales. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llevar a la muerte de forma inmediata, segundos, minutos. Hay que, en la evaluación, en el ABC de ella hay que solucionar. ¿Está bien? No sé si ya para entender. En la evaluación primaria, esto se tiene que solucionar. Bueno, y ahora hay un concepto nuevo. Esto era lo mismo de ATLS, la anterior edición, estos 6. Y ahora el mismo ATLS hace un cambio. Pasa el tórax inestable para la evaluación secundaria. ¿Está bien? No sé si ya para entender.
acá, y le agrega esto que estaba antes en evaluación secundaria, lesión traqueobronquial, le agrega a la evaluación primaria. ¿Está bien? Entonces, seguimos teniendo, mira, la misma cosa, mira. Quita también obstrucción en la vía aérea. Este en la A ya se ve ya, ¿verdad? Mira, neumotor tensión, neumotor abierto, neumotor masivo, tórax inestable, taponamiento. Entonces, siguen todo. El tema es que el tórax inestable siempre está, pero pasa a evaluación secundaria. Y se le agrega una lesión traqueobronquial que puede comprometer la vía también en minutos. Entonces, las patologías siempre están. El tema del concepto nomás de cuál evaluar primero, de qué cosas podemos abordar en la evaluación primaria, porque son lesiones potencialmente letales, o sea que son mortales si no se resuelve, si no se resuelve al ingreso. Y por suerte son de diagnóstico inminentemente clínico, ¿está bien? Porque si es potencialmente letal y tenemos que hacer una evaluación primaria, ¿cómo vamos a pedir una tomografía? ¿Okay? No, la evaluación primaria es el ABCDE y es rápido. Entonces, no, como pueden ver, no hay tiempo para laboratorio y cosas así. Entonces, por suerte, da para identificar clínicamente. Entonces, vamos a ir hablando cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, la evaluación del trauma de tórax, entonces, generalmente vamos a ver en la opción B. Vamos un poquito acá, en el ítem B del ABCDE. ¿Está bien? Ahí generalmente vamos a ver. Y ven, acá sí, esto enfocado a reválida. Miren, la opción B es oxigenación y ventilación o respiración y ventilación, ¿verdad? Son cosas diferentes, ¿verdad? Porque ventilación es el paso de aire nomás, que está desobstruido la vía aérea y estamos pudiendo mandar aire. Ejemplo, le voy a mostrar un poco algo. Bueno, ambos. ¿Conocen este material acá, este dispositivo? El AMBU. ¿Está bien? Bueno, esto generalmente se usa para poder ventilar al paciente, ¿está bien? Pero hay un pequeño detalle. Le colocamos acá, miren, ahí por el mentón, que cubra la nariz y la boca, y se empieza a bombear. Vamos a ver si hay un video acá. Un ratito, disculpen, no sé si le ayuda, pero vamos a ver cómo se ambucea. Ah, acá no, acá no. Este es el trabajo futuro Givo 6 de interno. A veces hay pacientes que necesitan intubar, necesitan terapia y no hay lugar en terapia intensiva, entonces queda en la sala de urgencia con alguien ambuceando, decimos. Y recuerdo bien que antes de interno ambuceamos horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque no había terapia disponible y se le colocaba el tubo. Esto se conecta por el tubo endotraqueal también. Se le conecta por el tubo. Mira, pues, se le conecta por el tubo y se le empieza a ambucear. Es que no tenemos ni uno. Vamos a mirar un poquito aquí. Se le empieza a ambucear. Y generalmente es difícil de conseguir. Esto vamos a hacer en las prácticas ahora. Ya vimos, hay muñecos para reanimación, hay muñecos para tubo, solo que hay un solo muñeco por ahora y vamos a tener que hacer turno a turno. En fin, a veces ahí le va a intubar al paciente, ¿eh? Le va a intubar. Este es el tubo endotraqueal, ¿verdad? Esto se hace en la opción B del ABCDE, ¿está bien? Entonces ahí en la forma de intubar, después vamos a ir mirando, ¿verdad? Se le coloca el tubo. Primeramente se desplaza la epiglotis, no sé si se recuerdan la epiglotis que está detrás de la lengua. Y se introduce, ¿verdad? Y ahí está el tubo endotraqueal y el ambú, ¿ven? Y el ambú se va presionando
al ritmo de la respiración. No es que vamos a presionar unos 100 veces por minuto, no. Unos 14, 16 por minuto, respiración normal, ¿verdad? Y le vamos buceando, ahí va comprobando si entra aire. Bueno, entonces lo que estamos hablando acá es, ¿por qué miramos este? Porque acá dice, mira, enfocado para arriba y todo, respiración y ventilación. Ventilación es cuando estamos buceando ahí. Entonces, el ambú tiene una pequeña entrada para oxígeno. Vamos a ver si podemos, no sé si están entendiendo un poquito. El ambú se puede conectar por medio de una cánula, ¿verdad? Con oxígeno. Acá vamos a este. No, este no, este es una mascarilla nomás. Bueno, un ratito. Entonces, recuerdo una vez estábamos reanimando estaban reanimando un bebé y no mejoraba su saturación. Ahí es muy útil también el oxímetro, ¿verdad? El oxímetro, que es recomendable que ustedes tengan para el hospital. Y acá. Ven acá este pequeño ducto acá, ¿ven? Acá tiene una entrada para conectar con oxígeno suplementario. Bueno, esto uno lo mira. ¿Ven? Entonces, no es solo presionar ahí y mandar ese aire ambiente. No, eso es ventilación. Entonces, acá hay otro piquito. Miren, miren esta entrada acá. Acá se conecta el oxígeno suplementario. Entonces, ahí sería ventilación, que es mandar aire, y oxigenación o respiración. ¿Está bien? No es solo mandar, no es solo mandar aire así, ambucear. Tiene que tener conexión de oxígeno suplementario aquí. Entonces, ¿qué pasó con esta crianza? Bueno, pediatría no es mi área, ¿verdad? Pero como era paciente grave, yo me fui a mirar y le estaban ambuceando, ya estaba intubado, ambuceando y no mejoraba su saturación. Pensábamos que el tubo entró selectivamente a un lado, hacia un pulmón, bueno, en fin, pequeño detalle, no estaba conectado aquí el oxígeno suplementario. Por suerte percibimos ahí, ¿verdad? Entonces ahí se conectó. Entonces no es solo ventilación, ¿está bien? La opción B del ABCDE. Entonces acuérdense, siempre van a ir dos en cada opción. A, B, C, D, E, siempre tienen dos. No sé si da para entender. Respiración y ventilación. Bueno, y después cinemática del trauma es cómo ocurrió el trauma. Todo paciente que llega con traumatismo o politraumatismo, en la historia clínica incluimos la cinemática del trauma, cómo ocurrieron los hechos. Ya hablamos de eso vez pasada. Examen físico importantísimo, importantísimo. Inspección. Pero miren, esto por ejemplo, miren lo que es esta lesión. Esto se traduce en lesiones graves. Miren, puede ser fractura de esternón. Bueno, acá en esta foto en realidad no sabemos si el paciente está ahí. Bueno, aparentemente está vivo, ¿verdad? Pero puede ser una lesión letal también, ¿verdad? Porque miren, si fractura una costilla, perfora el pulmón, hace neumotora. Aparentemente está vivo, ¿eh? Por la coloración de su piel y todo eso. Palpación. Esta acá. Ustedes dan clínica médica, ¿verdad? ¿Qué está palpando aquí? Justo esta zona. Justo. ¿Eh? Cardios. ¿O qué? Ictus cardios. Ictus cordis. Ictus Cordis. cordis, eso es para los clínicos en esa zona, excelente. El ictus cordis se puede ver a veces y palpar. Después percusión, auscultación, ya saben mismo todos los pasos, ¿verdad? Acá no hay problema. Lembra que abdomen se invertía, inspección, después auscultación, ¿recuerdan?
¿verdad? Y acá, inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero ese tema del abdomen depende mucho de algunos doctores. Algunos quieren escuchar inspección, palpación, percusión, auscultación. Y otros hablan ya de inspección, auscultación primero y después palpación y percusión. Bueno, entonces, la identificación de lesiones graves es eminentemente clínico. Esto es lo positivo, ¿verdad? Que no necesitamos hacer muchos estudios para poder diagnosticar que el paciente requiere de tratamiento inmediato. Vamos a ir mirando. Estamos hablando de estas patologías, ¿está bien? De esta. De motor a tensión, de motor abierto, hemotora masivo, taponamiento cardíaco, lesión traqueobronquial, ¿está bien? Esto, mira, en la evaluación primaria, ahí tenemos que identificar. Porque si no se resuelve, ya no habrá tiempo para una evaluación secundaria. Porque esto puede llevar a la muerte de forma rápida. Entonces, cuando hablamos de traumatismo de tórax, tocamos más ítem B. ¿Está bien? Pero también, claro, puede haber alteraciones en la circulación en el ítem C, puede haber alteraciones en el ítem D, ¿verdad? Solo que decimos, ¿no?, que en el ítem B lo que más se controla la parte torácica por la respiración y ventilación, ¿verdad? Entonces acá hay un pequeño dato, todo politraumatizado requiere oxígeno suplementado. Viene un paciente politraumatizado, traumatismo de tórax, por más que esté ahí lúcido, hablando, acuérdense, oxígeno suplementario. De entrada, viene la urgencia politraumatizado, deitado ya, ABCDE, oxígeno por cánula, ya de entrada, vías periféricas con suero fisiológico, ya, medidas iniciales de entrada. Entonces, por eso es que a veces cuando vamos en un plantón tenemos que ver siempre los balones de oxígeno, si hay o no hay. En quirófano también, si hay reservas de oxígeno, porque a veces termina. Entonces, o a veces hay salas de internado donde no podemos mandar al paciente porque no tiene oxígeno suplementario, no tiene las instalaciones de los ductos para oxígeno medicinal, no tiene. Entonces, paciente grave no puede estar en una sala común donde ni siquiera tiene instalaciones de oxígeno. No sé si ya para entender. Entonces, ahí en hospitales públicos, por ejemplo, algunas salas tienen oxígeno, otras no. Entonces, a veces se usa el balón grande y se moviliza. Se lleva en la sala del paciente y se conecta ahí. Doutor, Sí. uma pergunta. A respeito da oxigenação para todo traumatizado, qual que é o critério que se tem para evaluar se tem necessidade ou não de oxigenar? Porque em muitos casos, você realiza a oxigenação só se a saturação cair abaixo de 92%. Porque tem alguns estudos que falam sobre isso. Não se teve em alguns protocolos não teve um câmbio. Pero o que ocorre? Quando você tem uma hiperoxigenação em sangue, uma hiperoxêmia, acaba por vasoconstrigir e ter problemas de outros radicais livres que pioram o quadro do paciente. Isto é positivo, não é? O que o senhor habla sobre isso, doutor? Essa é uma dúvida que me surgiu. Sí, sí. Estos son conceptos que, digámosle, generales nomás, ¿verdad? Conceptos generales que hablan inclusive de esos cursos ahí, para reválida principalmente, donde colocaron esto, ¿verdad? Todo paciente, pero al decir, el tema es que hay pacientes con traumatismo múltiple nomás, pero al definir el politraumatismo ya significa que tiene lesiones que ponen en riesgo la vida. No es a cualquier traumatizado. Por ejemplo, viene un paciente traumatizado, puede ser, no sé, una herida en la mano y nada más, o cosas así. O tiene 2, 3 heridas, pero no pone en riesgo su vida. Entonces es traumatismo múltiple nomás. Pero la definición de politraumatizado ya
nos está diciendo que el paciente tiene lesiones que ponen en riesgo su vida. Esa es la definición de politraumatizado. Entonces, por esos casos, lo que ya preconizan ya oxígeno suplementario. Y después, claro, la clínica también hay que mirar, ¿verdad? La gasometría, la clínica, ¿verdad? Tal vez como medida general colocan así, ¿verdad? Pero depende de cada paciente, ¿verdad? Si está oxigenando, poner el saturómetro y está oxigenando 95, 96, 97, entonces no haría falta, ¿verdad? No va a hacer falta. Entonces, digámosle que son medidas muy generales, pero dependiendo de cada paciente se usa, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien? Prof. Uhum. E uma coisa também que tem que atentar é que o oxigênio suplementar nem sempre requer uma intubação orotraqueal. Pode ser um catéter nasal a 2 litros por minuto, pode ser uma Exato. mascarilha. Então, o nível de oxigênio você vai analisar de acordo com a clínica do paciente, que nem você mencionou. Nem sempre vamos direto para a intubação. Exactamente. Pode ser um catéter nasal, uma Sí. máscara. Le mostramos, sí, una cánula nasal. Primero iniciamos luego con cánula normal, cánula. Vamos a ver si tenemos aquí estas cánulas, ¿eh? Ya conocen mismo. Llega un paciente politraumatizado grave, entonces si tenemos saturómetro que se puede usar, entonces podemos iniciar con esto, ¿verdad? Cánula, o si no las mascarillas. No directamente, no es siempre intubar. Excelente, excelente. Entonces, ese realmente estuve viendo estos cursos, ¿verdad? Y bueno, le puse acá porque por si algún día hacen la prueba y tiene un caso de un paciente politraumatizado, entonces ellos preconizan un oxígeno suplementario, ¿verdad? Pero claro, va a depender mucho del paciente. Va a depender mucho de qué tipo de paciente. Si un saturómetro y vamos a ver su extremidad, vamos a ver si hay cianosis, si hay una mala mecánica ventilatoria. Realmente no podemos aplicar esto en todo, pero es lo que están enseñando, ¿verdad? Pero claro que sí, va a haber excepciones. Y para oxigenar no siempre intubar. Excelente aclaración también. A veces se pone cánula o mascarilla. Sim, doutor. Eu compreendi. Então, Hum. isso é só para garantizar. Agora, independente dos dispositivos de oferta de oxígeno, Uhum. independente de se ele é invasivo ou não invasivo, a recomendação é que só se oferta oxígeno para o paciente, mesmo que seja dispositivos não invasivos, abaixo de 92% de saturação. Sí. 92% él terminará más todavía con todo estos temas de COVID que aparece, ¿verdad? 92 es el número clave ahí. ¿Está bien? Que se está usando mucho. Sí, gracias, doctor. Perfecto. Entonces, estamos en el examen primario, ¿verdad? ABCDE. Ahí podemos usar el oxímetro, ¿verdad? Justamente para ver la saturación, ¿verdad? Entonces, un tema importante que el enfoque para revalidar es que la radiografía de tórax incluye también en ese examen primario, ¿verdad? Claro, acá hay algo, podemos, si el paciente está grave, ¿verdad? No podemos estar haciendo un rayo X, entonces, la misma información que les rescaté de ¿verdad? Enfocado a revalidar. Esto también tiene el mismo enfoque para revalidar, miren. Pero claro, acá podemos hacer los mismos cuestionamientos, ¿verdad? Radiografía. Imagínate un paciente ahí está grave, inestable, no vamos a poder hacer. ¿Cómo vamos a mandarle a una sala de rayos X si el paciente está inestable o grave? Entonces, traté de entender mejor por qué ponen radiografía de tórax y encontré ahí que se puede hacer al final de la evaluación primaria. O sea, hacemos A, porque imagínense, hacemos A, vía aérea permeable, control de columna cervical, después vamos en B, para ver si oxigena bien, vemos su mecánica ventilatoria, si el tórax
tiene buena movilidad, buena expansión, vemos la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Vemos si hay cianosis o no, y si tenemos oxímetro le colocamos ahí para ver cómo satura, eso en la B. Pero imagínense si ahí ya hacemos radiografía de tórax. ¿Y qué pasa en la C? En la C es control de hemodinamia, circulación y hemorragia externa. Imagínense que esté sangrando ahí o está hipotenso, entrando en shock prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar haciendo radiografía? Entonces, incluyen en examen primario y se puede hacer al final del ABCDE. Al final. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aquí estas patologías se tienen que solucionar en la revisión, en la evaluación primaria se tiene que diagnosticar. Pero aún así, no necesitamos radiografía para tener una gran sospecha y proceder al tratamiento. No sé si se entiende, ¿verdad? No es que vamos a esperar un rayo X para tratar de solucionar un neumotórax. Entonces, así como el tema de la oxigenación a todos y la radiografía en el examen primario, también podemos tener otros conceptos y cuestionar y razonar, ¿verdad? Pero es lo que están ahí pidiendo, ¿verdad? Lo que podemos acá entre nosotros es decir es que al final del ABCDE, al final, que radiografía incluye en el examen primario, pero al final, se puede hacer al final, ¿está bien? No podemos estar saltando C, D y E para hacer un rayo X, no. Sabemos mismo que paciente grave no, acá como que dice, no decide la conducta, ¿ya? Aclarándolo. Las lesiones graves son de diagnóstico clínico porque requieren medidas inmediatas. Entonces, esto se puede hacer después de terminar, al final del examen primario. No sé si ya para entender. No hay tiempo. ¿Sabe mismo? Siempre hablamos, hasta hay patologías graves que decimos método auxiliar de diagnóstico, tomografía no, resonancia no, porque tarda mucho tiempo. Bueno. Después, si se llega a pedir la radiografía de tórax, tenemos que analizar esa radiografía, ¿verdad? Entonces, recuerdan que hay un ABCDE del trauma. Ya dijimos ya, vía aérea, ventilación, oxigenación, circulación, ¿verdad? Déficit neurológico, posición. Dijimos ya eso, ¿verdad? Ahí tranquilo. Entonces, para una ayuda de memoria, una mnemotecnia, ayuda de memoria para evaluación de radiografía de tórax, se puede hacer también ese ABCDE de la radiografía de tórax, ¿verdad? Por ejemplo, vía aérea. ¿Qué podemos mirar ahí? La tráquea. La tráquea, por ejemplo. Viene acá, se ve la tráquea. Ya vieron los seguro alguna vez, ¿viste? Esto que es radio opaco, es blanco, radio lúcido oscuro. Miren acá este conducto acá, radio lúcido, ¿ven? Esta es la tráquea. Entonces, ¿para qué miramos la tráquea? ¿Qué le puede pasar a la tráquea en estas 5 lesiones? Acá en esto. ¿Qué le puede pasar? Principalmente en el neumotórax. Desplazamiento de tráquea. Exactamente. Desplazamiento de la tráquea. Miren por la tráquea. Si recuerdan la anatomía, la tráquea se desvía normalmente 1 centímetro hacia la derecha. Bien, acá. Entonces, vamos a mirar una imagen. En un neumotórax, por ejemplo. A ver, vamos a mirar neumotórax. Vamos a mirar un poquito. Acá, por ejemplo, con mucha imaginación. Están viendo acá esta pequeña imagen más oscura, radiolúcida. Esto es la tráquea, ¿está bien? No sé si da para percibir. ¿Está desviado a la derecha? 1 centímetro a la derecha o no? Con mucha imaginación. ¿Está desviado? Sí, está. Está casi recto y desviado a la izquierda. Vamos, voy a poner en modo tráquea. Vamos otro más. A ver
ver si hay algo más. A ver un poco en neumotórax. Bueno. Entonces, cuando vamos a evaluar una radiografía neumotórax, acordamos de la mnemotecnia ABCDE. ¿Está bien? ABCDE. A sería vía aérea y entonces ahí vemos la tráquea. Esto es lo que ocurre, miren. Miren, cuando hay neumotórax, tensión principal, vamos a ver enseguida. Aumenta la presión endotorácica aquí y se desvía la tráquea. Se desvía la tráquea. En vez de estar normal así, vertical y desviado 1 centímetro a la derecha, está desviado a la izquierda. Miren, no sé si ya para entender un poco. Este, por ejemplo, está bien posicionado. Acá está la tráquea, ¿verdad? Quiero nomás mostrarle uno que está desviado. Acá, por ejemplo, miren vos la tráquea. Si bien es normal que se desvíe a la derecha, pero no tanto así, ¿verdad? 1 centímetro, casi ni se percibe. Casi se ve vertical siempre, ¿verdad? Entonces, si el problema está en el lado izquierdo, ahí la tráquea se desvía hacia el lado derecho. Si bien acá también está todo velado este pulmón, mira, no hay. Miren, este está bien complicado, ¿eh? Y una... ¿Mm? Acá, por ejemplo, ven la tráquea. Entonces, llevar en cuenta la tráquea. Acá hay un aumento de presión y está desviando la tráquea hacia la izquierda. Porque el problema está al lado derecho. ¿Se entiende? Entonces, esto da para ver en la radiografía. Eso es más lo que estamos hablando. Da para ver en la radiografía. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos decir de esta tráquea? Hasta que está en la posición normal, ¿verdad? ¿Ven? Pero claro, vamos a acompañarle con la clínica. Vamos a sospechar con la clínica. No es que la radiografía, eso justamente decía ella. Acá, por ejemplo, esta tráquea está desviado. Lo normal es que ven que está un poquito desviado a la derecha. Lo normal es que se desvíe mismo a la derecha. Pero acá hay un pequeño neumotórax que ayuda a que se desvíe más. Entonces, cuando el problema está a la izquierda, la tráquea se desvía a la derecha. Y ahí confunde más porque la tráquea normalmente se desvía mismo a la derecha. Entonces, cuando el problema está a la derecha, la tráquea se desvía a la izquierda y ahí es más fácil, ¿verdad? Porque la tráquea normal se desvía mismo a la derecha. Y si el problema está al lado izquierdo, lo que ocurre es que se desvía más, ¿verdad? ¿Y cuánto es? Y 1 centímetro de la línea media. Entonces, imagínate, 1 centímetro estar ahí viendo, no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces, por la clínica, si este paciente tuvo un accidente de tránsito, es un politraumatizado, está con dificultad respiratoria, no está oxigenando bien, no tiene buenos movimientos respiratorios, está taquipneico. Entonces ahí obviamente hay algo en el tórax. Le hacemos una radiografía, inclusive se ve acá un poco neumotórax. Entonces ahí sí podemos decir que es una desviación, ¿verdad? No sé si ya para entender. Bueno, la B. Entonces, acuérdense, estamos en ABCDE de la radiografía de tórax, ¿verdad? En trauma. En A, entonces, ¿qué vamos a mirar? Recordar nomás, vía aérea. Entonces la tráquea, acá. Si está desviado o no. Nada más. En la B vamos a ver los campos pulmonares, ¿verdad? La pleura, si hay derrame, por ejemplo, o neumotórax. Trama vascular. Hay que poner derrame también. Miren estas líneas, pequeñas líneas blancas, ¿ven? Que más o menos están irradiando ahí, ¿ven? Esto se llama trama vascular. No sé si están viendo, da para ver estas líneas. Bueno, es importante recordar porque en un neumotórax, digamos, Rambo, no se ve. Acá vamos a mirar otra vez.
¿Ven estas líneas blancas? ¿Ven? ¿Ven estas líneas blancas? ¿Ven esto? Esto tiene todo el pulmón, tiene todo el pulmón, mira. Todo el pulmón. Eso es trama vascular. Entonces, hay pulmón ahí. Hay pulmón. Pero cuando hay un neumotórax, miren por este. Acá. Excelente. No es fácil, pero se puede. Miren vos. Miren el pulmón izquierdo. ¿Ven estas líneas blancas? No sé si da para ver. ¿Están viendo ahí? ¿Ven? Sí, profe. Trama vascular, o sea, hay pulmón expandido, ¿ven? Y si ustedes miran acá, ¿ven trama vascular? No, o pulmão está colapsado. Excelente, el pulmón está colapsado. Y hay una imagen radiolúcida. Miren, esto es presencia de aire en la cavidad pleural. Aquí estaría el pulmón con su pleura visceral y aquí estaría la parietal y esto es la cavidad pleural con aire. Esto es neumotórax. Entonces, a veces, acá tranquilo, porque es bien grande el neumotórax, ¿verdad? Pero el neumotórax se clasifica en tres. Se lleva en cuenta la línea medio clavicular. Acá, línea medio clavicular. Si el pulmón está expandido hasta por fuera de la línea medio clavicular, hasta aquí, entonces el neumotórax es grado 1 nomás. Y si el pulmón colapsa hasta la mitad de la línea medio clavicular, ahí es grado 2. Y si colapsa hasta por dentro de la línea medio clavicular, ahí es grado 3. No sé si estoy confundiendo, me avisan. Entonces, ¿qué grado sería este? ¿1, 2 o 3? ¿Y por qué? No sé si se entendió. Parece um pneumotórax massivo. Grado 3. Esse é grau Sí. 3. Grado 3 porque está por dentro de la línea media. El neumotórax. Y algunos hablan de un grado 4 cuando impresiona un neumotórax a tensión, que es la desviación de la tráquea. Bueno, en fin, lo que nosotros tenemos que saber es identificar, estamos analizando la radiografía de tórax, ¿verdad? A, B, C, D, E de la radiografía de tórax. Estamos en la B y ahí vemos los campos pulmonares y ahí incluye trama vascular. Entonces, el lado izquierdo vemos trama vascular, lado derecho no vemos, algo está pasando. En este caso, un neumotórax. Vamos, si es así, si colapsa hasta por dentro de la línea medio clavicular, ahí podemos decir que es grado 3. Y es más fácil de ver. Vamos en un grado 1. A ver, acá por ejemplo, una pregunta. El pulmón derecho, ¿estamos viendo trama vascular? Claro que a veces hay radiografías que no se ve bien, ¿verdad? Pero hay pulmón aquí, ¿ven? No sé si ya para entender. Sí. Sin embargo, aquí... Aire. Neumotórax. Exacto. Y acá el pulmón colapsado. El pulmón colapsa. Colapsa. Entonces, ¿qué grado? Si llevamos en cuenta grado 1, 2 y 3. ¿Qué grado puede ser este? 3. 3, excelente. Y ahí la tráquea estaría desviado más ainda a la derecha. Lo normal es que esté a la derecha, pero a veces es difícil de ver los neumotórax grado 1. Acá no había uno. Este en el slide. Acá es tranquilo también porque es enorme, mira. Es enorme el neumo. Cuando es pequeño el neumotórax, lo que... Vamos a buscar unos grado 1 a ver si sale. Ahí le puse grado 1, pero no se ve bien, ¿eh?
acá más o menos. Miren, vos, este es el trauma vascular, ¿verdad? Ahí tranquilo, ahí hay pulmón, no hay un neumo, por lo menos acá hay pulmón, no hay un derrame líquido porque si hay líquido se ve radio opaco, blanco. Entonces acá con mucha imaginación, siempre hay una línea, miren, que indica la pleura visceral. Entonces acá, si esta es la pleura visceral, esto sería la pleura parietal y aquí sería el espacio pleural y ahí no hay pulmón. ¿Por qué? Por la trama vascular. ¿Ven la trama? Viene estas líneas blancas hasta aquí nomás. Aquí ya no hay. ¿Ven? Pero ven cómo en esta radiografía no se ve ese oscuro que queremos ver, ¿verdad? Así como este. ¿Ya? Acá es oscuro, espectacular, radiolúcido, hay aire, pero ese que vimos recién depende mucho del tipo y la técnica. Las radiografías tienen varias técnicas, ¿verdad? Mucho, si hay gente que tiene experiencia en radiografía, van a ver que hay muchas técnicas. Ujú. Acá, miren vos, grado 2, ponemos grados. Acá, por ejemplo, no sé si da para ver. Grado 1, entonces, es si el pulmón no está colapsado ahora, el pulmón está ainda por fuera de la línea medio clavicular, ¿verdad? Si aumenta el neumotórax, ahí el pulmón va a colapsar más ainda y queda como grado 2 si está a nivel de la línea medio clavicular. Y si está ya más colapsado hasta por dentro de la línea medio clavicular, ahí es grado 3. Entonces, acuérdense, grados de neumotórax por la radiografía. Ese en el ítem B. Trama vascular. Ven que es muy interesante. Realmente la trama vascular es lo que nos ayuda. Y les cuento, no es fácil. Si es grado 1, no es fácil. A veces nos llaman los terapistas o los clínicos para evaluar juntos si hay o no un neumotórax cuando es grado 1. Si es grado 3, ahí todo el mundo puede diagnosticar, pero cuando es grado 1 del problema, no se ve bien. Bueno, pero no se preocupe si el paciente está estable o es otra patología. No estamos más hablando del ABCDE, del trauma. Tomografía se puede hacer, pero ese es claro si el paciente es estable, ¿verdad? No es que siempre vamos a depender acá de la radiografía y intentando entender si no, una buena radiografía no se puede ver. Entonces tenemos la opción de tomografía, pero ese es otro caso. Entonces vemos campos pulmonares, vemos la pleura, trama, si hay derrames. Y en la C vamos a ver la silueta cardíaca, ¿verdad? Si está bombada en un taponamiento cardíaco, por ejemplo, pero no va a haber tiempo para hacer radiografía, no va a haber tiempo. La D viene se le puede mirar, acoplar acá D de diafragma, ¿verdad? Se mira la cúpula diafragmática, si están elevados o no. Siempre el lado derecho está un poco más elevado por la presencia del hígado. ¿Está? Y la podemos E de esqueleto, ahí vemos los huesos, las partes blandas. También como exposición se puede ver si hay sondas, catéter. Se puede ver también, por ejemplo, catéter de vía central. A veces pedimos radiografía sí o sí. Opa. Voy a ponerme abreviado nomás, BBC. Vamos a ver si capta abreviado nomás. Ahí está. Acá, por estos son los... Miren, esto es para monitorizar al paciente. Los electrodos ahí para monitorizar, miren. Y esta aparentemente tiene un tubo. Aparentemente tiene un tubo endotraqueal, ¿verdad? Esta es la tráquea, pero se ve bien una línea radio opaca, ¿ven? Si era solo así oscuro, podía ser la tráquea nomás, pero tiene acá una pequeña línea que indica aparentemente está intubado. Y más todavía que tiene estos electrodos, está monitorizado, ¿verdad? Miren lo que este mediastino, súper ensanchado. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver también por la radiografía? Los catéteres y compañía. Vamos, miren por acá. Acá miren todos estos catéteres. Catéteres. Entonces, la buena colocación de catéter. Por ejemplo, miren, la vía central, ¿ven? A veces el catéter
en vez de ir por la subclavia a la vena cava y al ventrículo, eso se va hacia arriba. No sé si ya escucharon eso. Se puede ir el catéter. No, esa ahí me da para entender, ¿verdad? Sonda, todo eso. Acá vemos la radiografía. Miren la tráquea bien desviado a la derecha. Miren acá, imagen radiolúcida. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que es lo nuevo, ¿verdad? Las lesiones de evaluación primaria, examen primario, ¿está bien? Porque antes era este, del ATLS. Antes ya incluía en la evaluación primaria, pero ahora no. Ahora quedamos con este. Neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, lesión traqueobronquial, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco, ¿está bien? Esto tiene que dominar. Trauma de tórax. Después, con tiempo, si tienen tiempo, pueden profundizar. Esto tienen que dominar, ¿está bien? Hay muchísimos tipos de trauma. Hay trauma esofágico, trauma aorta, trauma diafragmático, muchísimos traumas dentro del traumatismo torácico. Pero esto es lo que tienen que dominar, sí o sí. Entonces, son lesiones torácicas letales que ponen en riesgo la vida de forma inmediata, ¿verdad? Y se tienen que solucionar en la evaluación primaria. Eso tiene que estar, ¿está bien? Bueno, y este es para examen secundario, acá, ¿bien? Y el tórax inestable pasó ahí, pasó a la evaluación secundaria, ¿está bien? Ven que hay otro tipo de neumotórax simple, hemotórax. Acá dice, mira, neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, ¿verdad? Neumotórax. Y acá dice neumotórax también. Pero hay diferencia, vamos a ver. Hemotórax, acá dice hemotórax, pero acá dice hemotórax masivo. Entonces, diferente, ¿verdad? Evaluación primaria. Lo de la evaluación primaria tiene que dominar esto. Muy bien. Neumotórax hipertensivo. Como podemos ver en la clínica. Expansibilidad torácica disminuida. Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Está bien? Expansibilidad. Si el paciente está a la inspección, vamos a ver que el paciente tiene movimientos respiratorios. Y el lado afecto, el pulmón, no va a insuflar, entonces no va a expandirse, ¿verdad? Timpanismo a la percusión, ¿verdad? Vamos a ver si hay una imagen ahí. Imagínense la percusión en esta zona cuando hay aire, ¿verdad? Cuando hay aire, ¿verdad? Va a ser timpánico. Y si hay sangre, va a haber una matidez. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Entre el neumotórax y el hemotórax, porque también va a haber desvío de tráquea en el hemotórax, ¿verdad? El murmullo vesicular, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular? Si yo coloco mi estetoscopio aquí, ¿cómo va a estar? Acá, ¿saben cómo pueden pensar? Exactamente, excelente. ¿Saben cómo puede pensar? Si hay pulmón, ahí vamos a escuchar murmullo vesicular. Si no hay pulmón, no vamos a escuchar. No hay que perder el pulmón, sino te digo más que esta zona, la auscultación de campo superior, medio e inferior, ¿verdad? Anteriormente, lateral y atrás, ¿verdad? Si colocamos nuestro estetoscopio aquí y le pedimos al paciente que, bueno, que respire normal, ¿verdad? Espontáneamente, no hay problema ahí. Y ponemos acá no hay pulmón ahora. Hay aire, no hay pulmón. Entonces, murmullo vesicular ausente. Una cosa es murmullo vesicular disminuido y otra cosa que sea ausente. Acá no va a estar disminuido porque no hay pulmón. Entonces, y en un hemotórax, ya mostramos un hemotórax, la misma cosa. Son bien parecidos. Miren, acá por ejemplo. A ver, vamos a uno más interesante acá. Este por ejemplo, miren. Acá por ejemplo. El neumotórax. Perdón, hemotórax. Mira, cuando hay líquido. Hidrotórax puede ser cuando hay líquido de un tipo de derrame,
para neoplásico, cosas así. Y si es sangre, es hemotórax, ¿verdad? Miren, acá no hay pulmón. El pulmón va colapsando. ¿Está bien? Porque acá la presencia de líquido de aire hace que aumente la presión y el pulmón es bien, no es una estructura rígida, cartilaginosa, o sea, no, es como una esponja, entonces va colapsando. Apenas hay un aumento de presión ahí, ya va colapsando. Entonces, si yo coloco mi estetoscopio aquí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Conservado, aumentado, disminuido o abolido? Abolido, ¿no? Abolido. Abolido. Entonces, eso tiene que hablar en neumotórax y hemotórax. Entonces, una pregunta. ¿Este pulmón se va a expandir bien? No. Entonces, al examen físico, la expansibilidad, que se puede hacer palpando ahí, colocando las manos atrás a nivel del ángulo de la escápula y ver el movimiento de la mano para ver la expansibilidad va a estar disminuido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pulmón no se está insuflando bien. El lado afecto va a estar disminuido, ¿verdad? A la auscultación va a estar abolido. Y en el neumotórax también abolido. Y la expansibilidad en el neumotórax también disminuido. O sea que son iguales. El examen físico del neumotórax y hemotórax a la inspección y a la auscultación van a ser igual porque a la inspección puede estar abombado también, asimétrico, abombado el lado donde hay un contenido, ya sea aire o líquido. La principal diferencia va a estar en la percusión, ¿está bien? En la percusión, porque uno va a ser timpánico y el otro va a ser mate, acá, ¿está bien? Entonces, inspección igual, palpación igual, expansibilidad, todo eso. Después, percusión es diferente y auscultación igual. No sé si ya para entender. Entonces, en la percusión va a estar la principal diferencia al examen físico. Bueno, y después se puede ver otras cosas también, ¿verdad? Cuando hay un neumotórax, a veces hay una fuga de aire en el tejido celular subcutáneo y eso se llama enfisema subcutáneo. ¿Está bien? Enfisema subcutáneo. Y eso se puede ver y palpar. ¿Alguien ya palpó un enfisema subcutáneo? ¿Por qué sale acá en este llama? Bueno, acá por ejemplo está apareciendo más en la cara, ¿verdad? El aire en un neumotórax, en una lesión de la vía respiratoria, empieza a filtrar los tejidos y va filtrando los tejidos más laxos, más moles, como ser en la región subcutánea y a nivel de los párpados, por ejemplo. A nivel de los párpados, esto es aire debajo de la piel, ¿verdad? Y al palpar, se siente como que está como burbujas. Miren por este. Aire, enfisema subcutáneo. Entonces, en la radiografía, miren, en la radiografía, aquí, disculpen un ratito, recuerdan que dijimos que la E era esqueleto y partes blandas. ¿Qué quiere decir eso? Acá, los músculos y la piel y el tejido subcutáneo. Miren vos cómo es. No es oscuro como este, ¿verdad? Es radio opaco, ¿verdad? Y si hay un neumotórax, un traumatismo de tórax, el aire puede, dependiendo del mecanismo, puede fugar en el tejido subcutáneo. Y se ve en la radiografía. Pero nosotros estamos hablando de examen físico. Entonces, aparte, se puede palpar. Miren, este. No sé si da para entender. Miren, tremendo enfisema. ¿Qué color tiene que ser acá las partes blandas? Era radio opaco, blanco. ¿Verdad? Y miren cómo acá tiene, es como si fuera la misma
Miren, así como el pulmón por ahí, ¿verdad? ¿Ven? Y eso al palpar se siente como burbujas debajo, como crepitantes. Ustedes ya dieron ya seguro que neumonía y cosas así, ¿verdad? En clínica. A la auscultación de crepitante se compara con el cabello, con el frote del cabello. Si ustedes tocan su cabello y hacen ese movimiento, pueden hacer ese el sonido crepitante. En una neumonía, en la inspiración, hace ese ruido, crepita, ¿verdad? Y la enfisema, al palpar la piel, ahí crepita. Entonces, estamos hablando nomás de la diferencia entre el hemotórax y neumotórax, que la percusión es lo principal, pero también a la palpación, si palpamos crepitantes, eso indica enfisema subcutáneo, aire, entonces nos vamos más hacia un neumotórax. No sé si ya para entender. Bueno, hay algo interesante que tienen que saber en un neumotórax. Le voy a mostrar después un pequeño video. Le voy a mostrar un pequeño video. Disculpen un ratito. A ver, este era. Este es un tema que yo solía desarrollar en anatomía clínica. Estamos hablando de neumotórax, ¿está bien? Estamos hablando de neumotórax. Le voy a mostrar entonces neumotórax, presencia de aire en el espacio cavidad pleural situado entre la pleura visceral y parietal. Hay una parte nueva que es muy interesante para aprender. Las causas más frecuentes traumáticas. Tiene 2 minutos nada más. Miren, qué locura. ¿Viste? Ya, se introdujo todo ahí. Acá miren. ¿Qué grado de neumotórax puede ser este? Grado 3. Si aplicamos el ABCDE de la radiografía de tórax en A, en comparación con el ABCDE, la tensión primaria, ¿verdad? Del politraumatizado, vía aérea. Mira la tráquea. ¿Qué podemos decir de la tráquea? Levemente desviada à esquerda. Um pouco desviada. Excelente. Después B era la parte de respiración, parte pulmonares. Vemos campos pulmonares, vemos si hay trama vascular y acá no hay. Entonces está colapsado acá el pulmón. Entonces, al examen físico, este tórax puede estar abombado, expansibilidad disminuida, a la percusión va a estar timpánico y a la auscultación, murmullo vesicular abolido. Entonces acá, este es un neumotórax, ¿está bien? Hay un colapso del pulmón ahí. Bueno, neumotórax entonces cuando hay una lesión, el aire entra. Esto es lo que quería decirles. Por eso, cuando hay una facada o una herida de arma de fuego, o hay un orificio, una lesión en el tórax, ya sea por accidente de tránsito o lo que sea, el aire entra en el tórax. ¿Y cómo es eso? Por estos principios de física, ¿verdad? Diferencia de presión. Diferencia de presión. Dice, si dos zonas a diferente presión se comunican, el aire o gas, ¿verdad?, se moverá desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión. ¿Quién recuerda si la presión torácica es positiva o negativa? Y abdominal, positiva o negativa. ¿Quién recuerda? Torácica é negativa. Excelente. É negativa. ¿Y abdominal? Positiva. Súper. Entonces, si hay una facada en el abdomen, ¿qué ocurre? Depende del tamaño, los órganos salen afuera. Evisceración, porque hay una presión positiva. Salen afuera. Y si hay una facada en el tórax, el aire ambiente entra adentro, porque hay una presión negativa. ¿Se entiende? Entonces, ese mecanismo tenemos que dominar. Por eso una herida en el tórax causa neumotórax. Dentro es negativo y el aire atmosférico hace positivo en ese caso. Y entra. Entonces acá vemos
de mayor presión, esa es la dirección. Y acá le puse nomás en la atmósfera, dice, este movimiento causa el viento. ¿Ven el viento? Vento en portugués, ¿verdad? Vento, ventanilla. Hay una música de Vento, ventanilla. Antes ya, ¿conoces esa música? Vento, ventanilla, mi leve, para donde nace su... ¿Recuerdan ese? Bueno, entonces, la causa, ¿ven esos vientos que sentimos? Todo eso es diferencia de presión. Cuando se acerca un temporal, por ejemplo, el aire es más denso, más presión hay. En un aire húmedo de lluvia, el ambiente, el aire atmosférico, hay más presión en la atmósfera. Por eso es que las personas que tienen problemas de articulaciones, artrosis, cosas así, o tuvieron cirugía traumatológica, cuando va a llover, ya saben, porque sienten dolor. No sé si tienen una experiencia por ahí, conocido ustedes mismos, ya va ahí duendo ya, cuando va a llover. Y dice, va a llover. ¿Por qué? Porque ya le duele sus articulaciones. ¿Y qué indica eso? Que hay más presión en la atmósfera. Esa agua, esa humedad en el ambiente que viene con la lluvia, hace que haya más presión en el ambiente. Entonces, por eso es lo que hay vientos antes. Ese viento es porque hay zonas con mayor presión y menos presión, entonces se desplaza el aire, el gas. Bueno, no sé si ya para entender. En fin, lo que queremos hablar es de neumotórax. Entonces, hay una lesión y el aire entra. Vamos a una pequeña animación aquí. Miren la tráquea, espectacularmente ubicado. Acabo de batizar la pleura, que se compara con la bolsa cerrada, porque la hoja parietal y visceral es continua, miren. Es continua, no está abierto. Ahí está el pulmón, tranquilo, expandiéndose. Murmullo vesicular conservado, la auscultación, y de repente, ahí está. Inspiración, expiración. Inspiración. En la inspiración es menos ainda la presión negativa. Ahí paz. Una herida arma fuego. Celular. Hace poco en Cara operamos a un paciente con traumatismo traumatismo por proyectil de arma de fuego en el abdomen. Y 20.000 guaraníes sea, por 20.000 guaraníes. 15 reales más o menos. Casi muere el tipo. Le perforaba el intestino en 4 partes. Hacía 1 centímetro pasó de la arteria ilíaca común la bala. Fue acá en la herida, fue en fosa ilíaca derecha. Así por poco muere por un 20.000 guaraní. Entonces está muy peligroso el ambiente. Ustedes que caminan por aquí saben mismo, si ven motoqueiro, no tengan vergüenza, corran, o busquen ayuda o un refugio. Yo a veces cuando camino por ahí veo moto y a veces corro un poco o me acerco hacia un lugar donde pueda refugiarme y no importa si el cara no era un asaltante, no importa, si no es, suerte, pero por las dudas, ¿verdad? Porque tienen casco y uno sabe quién está en la moto. Entonces siempre traten de refugiar. Escuchan ruido de moto, mirar atento hacia dónde voy a correr más o menos. Eso tienen que pensar. A no ser que, no sé, para enfrentarle a alguien no es muy razonable. Tiene arma, tal vez esté drogado. ¿Y cómo vamos a enfrentarle? No sé, tenemos que estar en las mismas condiciones. Tienen que tener un arma también ustedes por ahí, pero imagínense empezar a matarle a alguien. Entonces es mejor huir nomás. Ahí, entonces, miren la perforación. Ahí, perforó y hay una fuga de aire. Entonces, ese es el neumotórax. Hay un neumotórax simple que es solo salida de aire, pero hay algo que se llama neumotórax a tensión, que es el problema principal. Miren, el pulmón colapsa. Bueno, ¿quién puede ver qué más ocurrió aquí? Neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es cuando el aire entra y no sale más. Como un mecanismo valvular. El aire entra y no sale. Entra y no sale más. Aumenta la presión y ahí hace un neumotórax hipertensivo. ¿Sí?
Porque usted tiene o desplazamento da silhueta cardíaca à la derecha, então você tem compressão. Excelente. Si ustedes miran acá el mediastino, se desplaza. Entonces, el paciente llega a la muerte rápidamente, ni tanto por este colapso pulmonar, porque está el otro pulmón, por repercusión cardiovascular. Medio que parece extraño, ¿verdad? Neumotórax hipertensivo mata por problema cardiovascular. Parece ser que el problema es respiratorio, ¿verdad? Pero no. Al aumentar la presión, desplaza el mediastino. Estos vasos, la vena cava, principalmente la vena es más frágil, la aorta y la arteria pulmonar es más fuerte. La vena cava va, a ver, ¿cómo le puedo mostrar? No sé si ven este cabo aquí. Este cabo, al moverse, se va a doblar. La vena cava. A câmera está desligada, doutor. ¿Qué? A câmera está desligada. Estuvo ligada desde el inicio. Acá está aparecendo. Ah, não, prof. Está, creio que seja a Também internet estou dela. vendo. Está tranquilo. ¿Se Está ve? bueno, sem se ver. Ué. Alguien que no ve. Ah, bueno, voy a usar este. Voy a usar esta pauca. Miren, así está la vena. Opa, mira, no se ve bien. La vena acá está tranquilo ahí y después se desplaza y depende del lado. Y ahí se dobla. Entonces hay una obstrucción aguda al flujo sanguíneo. Entonces no hay buen retorno venoso. Opa. No hay buen retorno venoso y por tanto no va a haber buen gasto cardíaco. Si no llega sangre, ¿qué va a bombear el corazón? ¿Verdad? ¿Y los nombres hipertensivos, doctor? Este es, ahí apareció Percio, ¿eh? Este es neumotórax hipertensivo. Gracias. ¿Está bien? Que el aire entra y no sale más. Entra y no sale, porque está el neumotórax abierto, donde el aire entra y sale, ¿verdad? Hasta que podía ser más tranquilo. Es mejor, claro, son patologías terribles, pero es mejor otra vez el abierto que el hipertensivo. Porque esto va entrando, entrando y desplaza el mediastino, colapsa estos vasos. Ya no llega buena sangre, buen retorno venoso al corazón, el corazón ya no bombea, no tiene buen gasto cardíaco, poco volumen minuto ya. Entonces el corazón va a hacer taquicardia, taquicárdico para suplir esa necesidad y finalmente puede llegar a un paro, a un shock que se llama shock obstructivo. Hay varios tipos de shock, recuerda mismo eso, ¿verdad? Shock distributivo, obstructivo, hipovolémico, anafiláctico, séptico, muchos tipos de shock. Y este es un tipo de shock obstructivo donde hay una obstrucción aguda del flujo sanguíneo. Ejemplo. Uma vez, doutor, eu comentei sobre essa questão de choque obstrutivo e disseram que não existia choque obstrutivo mais. ¿En serio? É. No, y no sé. Não, eu não estou dizendo que o senhor está errado, não. Está correto. E eu estava também correto. E uma vez um professor disse para mim que não existia mais, que isso era antigo, que não tem mais essa classificação. Ah, qué raro. Pero bueno, no sabemos, de repente leyó otro lugar por ahí. Não, mas não tuve cambio, não. Y saben que hay un tema de reválida, le voy a mostrar después con ese caso, con este tipo de shock. Vamos a mirar después. Entonces, hay una obstrucción fluja, obstrucción brusca. Cuando estoy apurado, hablo así ya, mi cerebro no habla una palabra, habla la siguiente palabra. Cuando hay una obstrucción aguda del flujo, entonces importante, fisiopatología del neumotórax, atención. El paciente tiene un desenlace fatal por repercusión cardiovascular.
conocido como shock obstructivo porque hay una obstrucción brusca, aguda del flujo. ¿Y cómo es que hace eso? De esta forma. Vamos, mira. Miren, el mediastino, ya, ahí se desvía. Y ahí hay una acodadura de los vasos, de la vena cava principalmente, que es más frágil. Y ahí lleva a la muerte, dice. Vamos a ver qué dice. El aumento de la presión dentro de la pleura desplaza el corazón y los grandes vasos. Esto puede llevar a la muerte en pocas horas. ¿Está bien? Bueno, entonces estamos hablando de neumotórax a tensión. ¿Está bien? O hipertensivo. Neumotórax hipertensivo. Este que yo tenía, neumotórax hipertensivo. ¿Vieron el enfisema? No sé si está confuso, pero va a quedar grabado la... ¿Cuál es la fisiopatología neumotórax a tensión? Mecanismo valvular. Mecanismo valvular. Eso tiene que llevar en cuenta. Mecanismo valvular. El aire entra. Acá está. Efecto valvular. Esa es la palabra clave en neumotórax a tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire entra y no sale más. ¿Saben mismo que la válvula ayuda a que el flujo de aire o de líquido, por ejemplo, válvula cardíaca, la mitral tricúspide, ¿qué hace? Que la sangre va a ser la aurícula al ventrículo y que no haya un reflujo. Las válvulas están para que no haya reflujo, ¿verdad? Entonces, que el contenido transite en una sola dirección. Entonces, en el neumotórax a tensión, el aire entra y no sale. Entra y no sale. Y va inflando así como un balón, puede imaginarse como una piñata, como sea, va inflando ahí el tórax, aumentando la presión endotorácica y desplazando a todo el mundo. Miren la tráquea. Por eso que en la radiografía se puede ver la tráquea también. ¿Ven? Se desvía todo el mundo ahí. Y va colapsando, va desviando el mediastino y ahí colapsa los vasos, ¿verdad? ¿Está bien? Y el corazón tiene 4 cavidades, ¿recuerdan? 2 aurículas, 2 venas. Claro que van a recordar, es una forma de hablar nomás. Entonces, las aurículas colapsan más rápido. ¿Por qué? Las aurículas van colapsando, son frágiles. ¿Por qué colapsan más rápido las aurículas? Recuerden las paredes del corazón. Las paredes son finas. Finitas. Y los ventrículos son más fuertes. Bueno, entonces son conceptos. Doctor, permiso. Sí. ¿Sí? Si tengo el aparato para diagnóstico, bien, pero si estoy en un lugar que no tiene radio X, por ejemplo, ¿qué señales clínicos yo voy a percibir en este tipo de paciente? Y eso justamente estábamos diciendo, en la inspección, por ejemplo, bueno, el paciente primeramente va a estar con dificultad respiratoria, con una taquicardia, puede estar cianótico. Al examen físico vamos a ver si hay una ferida por arma blanca, arma de fuego, que indique que haya un antecedente de traumatismo a la inspección, ¿verdad? Después se puede ver si está asimétrico porque va a estar abombado el lado afecto, abombado, ya sean hemotoras o neumotoras, va a estar más abombado por el contenido ahí que va a aumentar la presión. Después a la palpación se puede ver si se expande la expansibilidad. Ese vamos a tratar de ver en la práctica un poco. La expansibilidad del tórax va a estar disminuido el lado afecto porque el pulmón ya no se va a insuflar y no va a expandir bien el tórax. Y después a la percusión, que es lo principal. Va a haber timpanismo y en el hemotórax va a ser mate. Y después auscultación, importantísimo. Si no hay pulmón porque está colabado, no va a haber murmullo vesicular. Entonces, por eso que justamente esas patologías, esto es de diagnóstico clínico.
clínico ese. ¿Está bien? No es mismo para método auxiliar de diagnóstico. Aquí introdujimos nomás este tema de radiografía, pero esto todo es diagnóstico clínico. Entonces, a la palpación también podemos ver enfisema subcutáneo. No sé si... Sí, yo comprendí. Yo pregunté porque percibí que la punción tiene que ser casi que inmediata para salvar la vida del paciente. Exactamente. Así mismo. Excelente. Súper. Y vamos a ver enseguida el tratamiento. Hay que punzar. Y después drenar. Enseguida vamos a mirar. Excelente, excelente. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Del mecanismo, de la fisiopatología. Ahí ya vimos ya con ese vídeo. Otra cosa entonces, saber que la presión es negativa. La intrapleural, ¿verdad? Acuérdense, en el tórax es negativo. Por eso que una perforación aspira aire. El tórax es una caja aspirante, ¿verdad? Aspira. Tanto así que esa presión negativa ayuda al retorno venoso también, ¿verdad? Entonces, en la inspiración, cuando inspiramos, es más negativo todavía, inferior a la presión atmosférica. Por eso es que si hay una perforación, hay un orificio en el tórax, el aire, por diferencia de presión, va a entrar adentro. ¿Está bien? En la expiración es, digámosle que menos negativo. Acá es 8 y acá es 4. ¿Cuánto líquido suele haber? 5 a 10 ml. Es que desapareció la imagen, ¿no? Ahí está. Acá hay un concepto que tiene que prestar bien atención, ¿verdad? Hay varios cambios que hubo en la TLS en la novena, como vimos ya cuáles se revisan, cuáles son de evaluación primaria y cuáles secundaria de las lesiones, ¿verdad? Vimos que tórax inestable pasó a evaluación secundaria, ¿está bien? Y el tema de la punción. Esto tanto para Revalide con Aren es lo que se lleva en cuenta. Anteriormente en la novena edición, ¿verdad? Es la 10ª del 2018 si no me equivoco, se hacía la punción en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Acá. Punción descompresiva. En el segundo o quinto. ¿Verdad? Punción. O transformar en un neumotórax abierto. Entonces, vamos a analizar. Entonces, ¿cuál es el problema del neumotórax hipertensivo? Que el aire en cada inspiración del paciente va entrando. Es como estar insuflando un balón ahí. Va inflando. Y cualquier momento va a desplazar el mediastino y colapsar los vasos. Shock, muerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Descomprimir de forma inmediata. Porque ese aire ahí adentro va a llevar a muerte. Entonces, ¿cómo podemos, ustedes, como futuros médicos que de repente se reciben al recibirse, o como interno tal vez, ¿verdad? Si están en su pasantía rural por ahí, o terminan como médico y hacen una atención generalizada primero antes de su especialidad, pueden hacer este tratamiento porque esto va a salvar la vida al paciente. La descompresión rápida se puede punzar en el segundo espacio o quinto espacio. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero ahora hay conceptos nuevos, miren. Ya no dice en el segundo espacio. Pero estuve analizando todo el porqué de las cosas, ¿verdad? Y he visto que en la ATLS, como es una escuela del Colegio Americano de Cirujanos, ¿verdad? Sabemos que en Estados Unidos también hay una buena cantidad de obesos. El tema es por los obesos, ¿verdad? Porque a veces la distancia de la piel hasta la cavidad pleural es muy grande la distancia. Y no da para punzar bien, no se alcanza bien con la seringa, no se puede. Entonces, principalmente por el tema de los obesos, se pasó esto aquí a punzar en el quinto espacio, línea medio axilar. Y aprovechando ya esa punción, y después en ese mismo lugar se coloca el dreno, que es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Esto es un alivio nomás
un alivio de emergencia nomás, ¿verdad? Un procedimiento de emergencia nomás. Porque el paciente puede entrar en shock, puede morir, ¿verdad? Si es que no punzamos enseguida. Entonces, inclusive los preparativos para los conceptos para revalida hablan también que se puede seguir punzando en niños, por ejemplo, ¿verdad? En niños, ¿verdad? Porque no va a haber mucha distancia entre la piel y la cavidad pleural para punzar. Entonces, principalmente se lleva en cuenta por pacientes obesos, este cambio. ¿Bien? Entonces, si alguien le pregunta dónde se punza, y bueno, actualmente se prefiere punzar en la línea medio axilar, quinto espacio. Pero también se puede punzar en el segundo en niños, por ejemplo, y en pacientes magros también, ¿verdad? Porque el problema de pasar del segundo al quinto es el tema del espesor de la pared en los obesos. No sé si es para entender. En fin, lo que ustedes tienen que aprender es que hay que descomprimir. Descomprimir. Eso es lo que tenemos que hacer. Punzar y descomprimir, ¿verdad? Vamos a ver por si tenemos... Doutor, Sí. e nesse slide que tem um médico introduzindo o dedo, seria hacer o pneumotórax aberto? Sí. Este está introduciendo, este es un procedimiento previo a la introducción de un tubo, de un catéter. Bueno, Sí. el tema de, bueno, vamos a ver enseguida, vamos a ver neumotórax abierto enseguida y ahí vamos a poder aprender mejor eso, ¿está bien? Entonces, Profe, permiso. Sí. Não sei se escutasse falar alguma coisa. Doutor Gamarra, em uma classe presencial, ano passado, disse que a exploração com o dedo em um pneumotórax aberto está descontinuada, alguma coisa assim. Vocês sabem, não? Sí, sí, sí. Tórax no se explora con el dedo. No se explora. Abdomen sí. Tórax no. Por ejemplo, si hay una herida, el tema es lo siguiente. Al inicio, Lalo, estábamos diciendo que trauma abierto de tórax y abierto de abdomen, ¿verdad? Es cuando atraviesa la pleura parietal en el tórax y el peritoneo parietal en el abdomen, ¿verdad? Ahí sabemos si es abierto o no. Hablamos ya de eso. Entonces, a veces en abdomen queremos saber si el trauma es penetrante o no. Porque si no es abierto, si fue solo la pared, suturamos esa herida, terminó el problema. Pero si la herida penetró, ahí tenemos que observar. Para ver si no perforó intestino, dejar observación, para ver si tiene signo de irritación. No sé si entienden. Entonces, en abdomen podemos, para salir de la duda y para no estar esperando la evolución, si hace irritación, cosas así, o neumoperitoneo, podemos explorar en el abdomen. En el abdomen se puede explorar, ¿está bien? Pero en el tórax no. ¿Por qué? Porque imagínense que esté la herida en el tórax y la pleura parietal está bien, está intacto, no fue penetrante, no fue abierto. Pero al meter el dedo, nosotros podemos perforar ese tórax y ahí estamos haciendo un traumatismo abierto de tórax. Y por consiguiente, el neumotórax, verá la entrada de aire por la diferencia de presión, vamos a hacer un neumotórax y va a ser un problemón. Tenemos que hacer un tubo y todo un problema. Pero esta imagen, Percio, que está colocando el dedo, ya es un paso previo a la colocación de dreno. No está explorando el tórax. Porque justamente cuando vamos a hacer una colocación de dreno, se hace la asepsia, miren, ¿ven? Asepsia, antisepsia con solución, ¿ven? Después se hace una incisión anestesia, si no está intubado ahora, una incisión en la piel y el dedo, la incisión que hacemos en la piel tiene que ser lo bastante grande como para que entre el dedo. Es el parámetro. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, cuando vamos a colocar un dreno, introducimos el dedo también. ¿Se entiende?
Por ejemplo, para una colostomía, por ejemplo, otra cosa, ¿verdad? Ahí introducimos 2 o 3 dedos en el orificio. Cuando vamos a hacer un orificio para una colostomía, tenemos que hacer la incisión y tiene que entrar 2 o 3 dedos sin problema. Ahí la colostomía no se va, por ejemplo, ese orificio no va a ser muy pequeño y no va a obstruir. ¿Se entiende? Entonces, el dedo es un parámetro, o sea, un paso previo para, en este caso, para la colocación del tubo de drenaje. Pero así como dice la doctora Gamarra, y todos los cirujanos de trauma manejan eso, ¿verdad? No se explora el tórax, porque vos explorar y podés causarle un neumotórax. Bueno, entonces punción. Gracias, profe. Fuerza, presión, fuerza. Y tubo de drenaje, entonces. Bueno, el tema es así. Mire, se coloca un dreno. Al colocar un dreno nomás, eso va a hacer que se convierta en un neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque el aire va a entrar y va a salir, va a entrar y va a salir. Entonces, el dreno tiene que estar en un frasco con agua. Espectacular este tratamiento, increíblemente espectacular, porque nosotros queremos quitar el aire de la cavidad pleural, pero no queremos que entre aire. En un neumotórax abierto, el aire sale y entra, ¿verdad? En un neumotórax hipertensivo, ya dijimos, solo entra, como un mecanismo valvular. No sé si ya para entender. Entonces, si colocamos un dreno, solo un dreno así abierto acá, estamos convirtiendo el neumotórax hipertensivo en neumotórax abierto, que es mejor, porque el hipertensivo va a colapsar enseguida el sistema cardiovascular. Entonces, digámosle que es un poco mejor, ¿verdad? O inclusive al punzar el segundo espacio o el quinto, ahí estamos convirtiendo ya el neumotórax hipertensivo en abierto. No sé si se entiende. El compañero siempre preguntó. Entonces, lo que hacemos nosotros al punzar es descomprimir un poco esa hipertensión que está adentro y se convierte en un neumotórax abierto. No es la solución. Convertir un neumotórax hipertensivo en abierto no es la solución inicial, pero no la definitiva. La definitiva es el tubo de drenaje. Entonces, ¿por qué se coloca bajo agua? Porque en la inspiración el tórax aspira lo que sea, aire y líquido también, pero como un tubo largo, ¿verdad? El tórax aspira el líquido y el líquido sube hasta una cierta distancia nomás. Y cuando termina la inspiración, ahí el líquido desciende otra vez. Sube y desciende. Sube y desciende. Entonces, pero si este frasco está aquí a centímetros del tórax con el líquido, en la inspiración el agua va a entrar, ¿verdad? Por eso es que un frasco largo y tiene que estar por debajo del nivel del paciente, en el piso, ¿verdad? En el piso, o si no, con un cabo acá colgado ahí por la cama, por la camilla del paciente, ¿verdad? Pero tiene que estar debajo del nivel del paciente, si no el agua va a entrar adentro, ¿verdad? Entonces, este mecanismo espectacular lo que hace es que el aire en la expiración, el aire sale en forma de burbuja, y en la inspiración no entra aire ni agua. Entonces, digámosle que va a ayudar, va a ser un mecanismo valvular a la inversa. En vez de estar solo metiendo aire, va a quitar y quitar. Bueno, ahí le encontré dice la Sociedad Torácica Británica, hay un triángulo de seguridad. Ustedes como futuros internos, con un tutor y previa lectura de la técnica, pueden hacer tubo, vía central, tubo, drenaje, toracocentesis,
Se puede hacer, pero claro, con un tutor y previo entrenamiento, ¿verdad? No es para ir drenarle a todo el mundo ya cuando es interno, cuando uno es interno, pero se puede, se puede. Entonces hay un triángulo de seguridad o triángulo seguro que tiene como límite el pectoral mayor, el dorsal ancho y una línea que pasa por el mamilo o quinto espacio. Ahí hay que colocar en ese triángulo, ¿está bien? El tubo. Son conceptos así que van apareciendo, pero para mí personalmente y tanto para todos los colegas y en la TLS entonces ya dan cuenta el quinto espacio. Quinto espacio. Quinto. Si bien esta línea pasa mismo por el quinto espacio, entonces es igual, pero son conceptos que aparecen, triángulo de seguridad, y van a escuchar también en el hospital. Ahí se coloca el dreno. Bueno, le voy a mostrar un poquito, a ver un poco. Yo tenía una vez publiqué ahí un ratito, no sé qué están de espíritu. Las 11 ya van a ser. Neumotórax, no, hemotórax. Le voy a poner como un ratito. Neumo, taponamiento. Acá está, hemotórax. Yo les suelo mostrar ahora a los alumnos anatomía clínica, que es enfocado a cirugía, ¿sí, verdad? Entonces, hemotórax, sangre. Yo lo que les quiero mostrar ahora es, acá está, la colocación de tubo, que el tratamiento miren acá el hemo. Vamos a mirar nomás. La punción ya saben, segundo espacio, quinto, pero más quinto ahora. Y después se coloca dreno, tanto para la sangre. Entonces, miren, quinto espacio. Quinto espacio. Vamos a ver más como una técnica. Este es para el neumotórax, tanto abierto como hipertensivo, y para el hemotórax. Tratamiento es drenar. ¿Está bien? Para el neumotórax hipertensivo nomás, es lo que se hace, esa descompresión de emergencia, ¿verdad? Tanto en el segundo como en el quinto, ¿verdad? Ahora más es en el quinto, por el tema de la espesura en la pared que en obeso. ¿Ven? Entonces ahí se coloca, recuerdan el tórax, ahí por ejemplo, miren, acá está espectacular, recuerdan la costilla, borde superior, borde inferior, y en el borde superior estaba el paquete, ¿recuerdan? Entonces todas las punciones y los procedimientos tienen que ser a nivel del borde superior. Siempre decimos. Esta es la pleura parietal, miren. Pleura parietal. Entonces ahí indicando porque acá está el paquete. Miren. El paquete está en el borde inferior. Entonces las punciones. Y ahí está. Este cipercio está todavía por ahí. Miren. En la introducción del dedo previo. Sí, acá. ¿Ven? Entonces este es un procedimiento normal, pero ya cuando vamos a colocar el tubo, pero esto no se hace cuando para identificar si fue penetrante o no la herida. No se explora. Porque imagínense que la herida llegó solo aquí e introduciendo el dedo, perforamos la pleura. Ahí es un problema. Se lleva atrás y arriba. Acá hay unos conceptos. Si es neumotórax, entonces podemos llevar hacia arriba el dreno, atrás, arriba o adelante y arriba. Y si es hemotórax, algunos dicen que podemos dirigir atrás y abajo, porque la sangre se acumula abajo y el aire arriba. Pero en general es arriba y atrás. Este soy yo hace unos años con unos kilos a más. Dios mío, tenía 91 kilos tenía ya cuando era residente. Ahí estamos, vamos a colocar un dreno. Este es un traumatismo cerrado de tórax y abdomen. Ahí colocamos el dedo. El dedo es el parámetro para la guía después, ¿verdad? Tiene que entrar el dedo. Si no entra el dedo no vamos a poder meter el tubo. Estos eran alumnos. Ya se recibieron todos, ya están en Brasil. Mire vos. Bien magro estaba. Este en mi residencia. Y bueno, tubo de drenaje. Lo ideal es también colocar en quirófano. En quirófano.
Pero ahí estamos colocando la sala. Ahí está el tubo de drenaje. El paciente está aquí. Anestesiamos primero, asepsia. Claro que acá falta también campos estériles. Está medio crítico la situación aquí realmente. Está bien crítico ahora. Se puede mejorar, se puede mejorar. Ahí miren, al colocar, miren la salida. Sangre. Hemotórax. Al colocar, el frasco enseguida se llenó. Ahí miren. Miren. Apenas al colocar, el frasco salió. Bueno, entonces tuvo drenaje. A veces se coloca ahí el pulmón sigue colapsado, puede ser por mal posicionamiento, drenaje tiene que estar abierto, ¿verdad? O hay una fístula, una lesión del árbol bronquial, o la fenestra está en el subcutáneo. ¿Qué quiere decir eso? El tubo tiene fenestras. ¿Ven? Tiene fenestras. ¿Está bien? Y a veces esa fenestra tiene que estar adentro, o si no, a veces no se introduce todo y queda aquí afuera, entonces no va a funcionar. Neumotórax abierto. Acá vemos el neumotórax abierto, miren, cuando hay una herida grande. Y ¿cómo saber? ¿Cómo diferenciar? Cuando el neumotórax es abierto, se percibe como si fuera y se escucha un sonido, una respiración a este nivel, a nivel de la lesión. Se escucha la entrada y salida de aire, entrada y salida de aire. ¿Se entiende? Es como respirar así. ¿Verdad? Escuchamos la entrada y salida del aire por la nariz, ¿verdad? Pero cuando hay un neumotórax abierto, uno puede observar la herida y se puede ver, ¿verdad? Porque el aire va a desplazar el líquido y cosas ahí, ¿verdad? El tejido. El aire sale, entra, sale, entra, sale, entra. ¿Está bien? Ese es un neumotórax abierto. Y el hipertensivo es cuando el aire solo entra. Entonces, ¿cómo diagnosticar? Examen físico. Simple examen físico. Simple examen físico. ¿Está bien? Entonces el aire sale, entra, sale, entra, sale, entra. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué mata el neumotórax hipertensivo? Colapso cardiovascular, shock obstructivo. ¿Y por qué va a matar? Una pregunta. ¿Este neumotórax abierto va a hacer ese desplazamiento del mediastino? Acuérdense que no es valvular. No es que entra y desplaza. No, entra y sale, entra y sale. No va a desplazar. No, doctor. Exactamente, no va a desplazar. ¿Por qué va a morir este paciente entonces? Acá hay un misterio. No es un misterio, pero algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Bueno, acá, un dato. Porque no tiene presión positiva. No tiene presión. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Bueno, la explicación está acá. ¿Ya? Revalia y Conan. Importante. Cuando la lesión es mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire prefiere entrar por la herida a la pleura y va a ir colapsando el pulmón. Entonces, el aire, falta una imagen ahí, va a entrar por aquí. El tórax genera una presión negativa, más todavía en la inspiración. Entonces, el aire entra por la vía respiratoria al pulmón, ¿verdad? Entra por ahí. Entra por ahí. Pero si la herida es los 2/3, como dice aquí, del diámetro de la tráquea, ¿verdad? Es mayor al 2/3 del diámetro de la tráquea, entonces el aire no va a entrar por la vía respiratoria, va a entrar poco, pero va a entrar más por la herida. Y ahí no va a haber
hematosis, no va a haber la opción B, respiración y oxigenación, respiración y ventilación, no va a haber. Va a entrar aire. Podemos decir que está ventilando, ¿verdad? Entra aire en el tórax, pero entra en la cavidad pleural, no entra en la vía aérea, allá en los alveolos, donde va a ocurrir la hematosis para oxigenar la sangre y los tejidos. El aire entra aquí. En vez de entrar en la vía respiratoria, entra aquí. Entonces ahí sí va a haber un problema exclusivamente a nivel respiratorio ya, no esa reproducción cardiovascular como un hipertensivo. No sé si ya para entender. Esta herida, por ejemplo, una pregunta. Esta herida, ¿el aire por dónde va a estar entrando y saliendo? ¿Por la tráquea va a preferir o por esta herida? Por la herida. Por la herida. No recuerdo bien. Un ratito, disculpen, el diámetro, vamos a ver la tráquea. Era 4,5, vamos a ver un poco. Un ratito. Pensé que era 4,5. Bueno, diámetro traqueal dice 3,6 milímetros. Bueno. Y 12 a 23 en el adulto, dice. Bueno. La tráquea 5 a 7 milímetros. Rango. Miren aquí el rango de las dimensiones. Vamos a acordarnos de 2 centímetros, ¿verdad? Hasta 2 centímetros, ¿verdad? 1,5 a 2 centímetros. Bueno, entonces, si la herida es mayor a eso, el aire va a preferir entrar, porque aquí va a ser más fácil, ¿verdad? El tórax en sí es lo que es como una caja aspirante. Y en la aspiración hace que entre el aire ambiente por diferencia de presión nomás, ¿verdad? No es que en la nariz o algo tenemos un mecanismo que va a aspirar, no. El tórax es el que aspira. ¿Está bien? Entonces, si hay una herida en el tórax, entonces va a entrar por aquí. Este, por ejemplo, es más de 2 centímetros, no es lo mayor a 2/3 del diámetro, mayor al diámetro total de la tráquea. Entonces, el aire va a entrar. Y ahí, para ustedes, cuando terminen su facultad recientemente, esto se puede hacer tranquilamente. Curativo de 3 puntas. Recuerdo una vez que me tocó hacer esto, estaba en el hospital de Franco, un hospital no muy complejo. Me llegó un paciente pero con una abertura enorme, que con un machado, parece, no sé con qué arma blanca, pero era con algo grande, un machado parece, le destrozó esta parte del tórax, destruyó esta parte. Y entraba y salía el aire. Parecía que estaba roncando el paciente, pero a nivel de la herida. Ese es el signo, el examen físico de un neumotórax abierto. Ese sonido de la respiración que se escucha ahí, ¿verdad? A nivel de la herida, entrar y salir. Entonces, tenía que hacer una toracotomía, anestesia general, todo un tema, ¿verdad? Entonces, para reparar esa herida. Y como no tenía condiciones, le puse un vendaje, un curativo de 3 puntos. ¿Cómo se hace? Se puede usar una prótesis estéreo, un plástico. Por ejemplo, la bolsa colectora de orina tranquilamente se puede usar. Se hace un corte cuadrado ahí y se pone el leucoplast, una cinta en 3 bordes. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no colocamos? Ele serve como uma válvula. Exactamente. Como una válvula. Vamos a ver si podemos vernos aquí, acá. Vamos a suponer que este sea el curativo, ¿verdad? El curativo. Y solo está sellado en 3. Entonces, cuando inspiramos, así mira, cuando inspiramos, ese se va a pegar ahí. Mira, así, cuando inspiramos, ahí se va a cerrar. No va a entrar aire. Y cuando expiramos, ahí va a salir el aire, va a funcionar como válvula. Entonces, el objetivo es que el aire no entre, pero que sí salga. Entonces aquí se ve, miren, en la inspiración, el aire no va a entrar porque
él va a sugar, va a chupar, va a aspirar la prótesis, el plástico, va a cerrar la herida. Entonces no va a entrar aire. Pero al expirar, el aire sale. Ese es para usted exclusivamente. Porque pueden salvar. Esto es atendimiento primario. Recuérdenlo de esto, ¿verdad? Acá. Neumotor hipertensivo, ya dijimos, punción y finalmente drenaje, ¿verdad? Neumotor abierto, curativo de 3 puntas. Bueno, está medio extenso la aula, che. Voy a cortar la grabación, ¿qué le parece? Vos sabés que... ¿Qué pasó, Girasol? Veamos, ¿qué te gustó, Girasol? ¿El drenaje que viste ahí? ¿En el hospital? Con mis 91 kilos. ¿Qué puya? Ahora tengo 70. Gracias a Dios. Estoy sufriendo porque solo pienso en comer, comer y comer y bueno. Gracias. Voy a cortar la grabación, ¿está bien? Para que no sea muy extenso, gracias por la atención. Esto fue traumatismo motora, primera parte.